El tipo de condicional que hemos visto es el condicional simple, que realiza una acción, decir miau, cuando la condición que aparece en la pieza hexagonal es cierta. También podemos pedir que se realice una acción cuando la condición no sea cierta, es decir, que dependiendo de si una condición es verdadera o falsa, se ejecuten distintas acciones. Veamos cómo funciona un condicional doble en un programa muy sencillo en Scratch. Vamos a usar una pieza que no habíamos usado todavía, que está también en el apartado de sensores, pero es una acción, no es un sensor, sino una acción, en la que el personaje que nosotros elijamos puede hacer una pregunta y quedarse esperando la respuesta. Por ejemplo, yo aquí le he puesto preguntar, dime un número, y queda esperando. Cuando el usuario que está usando el programa escribe una respuesta, la que sea, por ejemplo el 3, entonces ya el programa continúa. ¿Dónde queda almacenada su respuesta? Pues se guarda en esta cajita de aquí que se llama respuesta. Lo que nosotros podemos hacer ahora es, según sea la respuesta del usuario, hacer una cosa u otra. Por lo tanto, vamos a coger un condicional doble y vamos a suponer que lo que nosotros estábamos esperando era que se acertara o no se acertara esa pregunta, ese número que estábamos nosotros pensando. Entonces, si el número es el que esperábamos, diremos una cosa y si no, diremos otra. Por ejemplo, si el número es el que estábamos esperando, diremos enhorabuena, es correcto. Y en caso contrario, si es que no era el número que esperábamos, entonces diremos lo siento, no era ese número. ¿Cómo podemos entonces saber cuál es la condición que va a hacer cierto o falso ese número que nosotros estábamos buscando? Nos vamos a ir a la pestaña de operadores. Y en la pestaña de operadores tenemos el operador de igualdad, en el que lo que nos vamos a preguntar es si el número que nos ha dado el usuario es, por ejemplo, el 5. Vamos a decir que el 5 es nuestro número de la suerte y lo que nos estamos preguntando es si la respuesta que ha dado el usuario es 5. Si nos da un 5 diremos enhorabuena, es correcto, y en caso contrario diremos no era ese número. Luego si aquí ponemos un 2, lo siento, no era ese número, volvemos a ejecutar, damos un 5, enhorabuena, es correcto. Puedes probar con cualquier número y te recomiendo que pruebes ahora este mismo programa, pero por ejemplo con una palabra. Dime una palabra y solo cuando se dé esa palabra clave que abra o no abra la puerta, es decir, que nos deje o no nos deje pasar. Ahora ya lo único que tienes que elegir es cuál va a ser el comportamiento en caso de que sí sea cierto y cuál es el comportamiento en caso de que no sea cierto la condición que hayas puesto aquí. Recuerda que para tener una respuesta de cierto o falso necesitas siempre una pieza hexagonal. Como hemos elegido en este caso el igual, podríamos haber elegido un mayor o un menor.